El espejo oscuro de la voluntad. ¿Cómo detectar la manipulación a la luz de Schopenhauer? Introducción. El velo de Maya y la tragedia de la representación. Amigos de la verdad, si es que tal cosa existe en este valle de lágrimas que llamamos existencia, hoy nos adentraremos en la más abyecta de las artes humanas, la manipulación. No la abordaremos desde la superficialidad de la psicología barata o la autoayuda insípida, sino desde la perspectiva sombría y por ello más honesta de Arthur Schopenhauer. Para comprender la manipulación, debemos primero descorrer el velo de Maya, esa ilusión que nos hace creer que el mundo es tal como lo percibimos y confrontar la fuerza ciega y omnipotente que nos gobierna a todos. La voluntad. Schopenhauer nos enseñó que el mundo es, fundamentalmente, nuestra representación. Pero detrás de esta representación, de este teatro de sombras que son los fenómenos, late una fuerza irracional, un impulso cósmico sin propósito ni fin. La voluntad de vivir. Esta voluntad se objetiva en todo, desde la piedra hasta el ser humano. Y en nosotros se manifiesta como un incesante e insaciable deseo, una sed perpetua que es la fuente de todo sufrimiento. La manipulación no es más que la manifestación más cruda y egoísta de esta voluntad en conflicto. Es el intento de un individuo de doblegar la representación y por ende la voluntad de otro, para servir a sus propios fines egoístas. Es la guerra de todos contra todos, no por necesidad, sino por la ceguera inherente a la voluntad. El manipulador, lejos de ser un ser superior, es un esclavo particularmente activo de su propia voluntad, un títere que, en su desesperación por afirmar su existencia, intenta convertir a otros en meros instrumentos. El fundamento metafísico de la manipulación, el egoísmo y el sufrimiento, Schopenhauer, con su mirada penetrante y desengañada, identificó el egoísmo como la fuerza motriz fundamental de casi toda acción humana. Este egoísmo no es una elección moral, sino una necesidad metafísica. Cada individuo se experimenta a sí mismo como el centro del universo, como la única manifestación real de la voluntad, y todo lo demás como mera representación, como un medio. El egoísmo es tan inmenso que para salvar su propia existencia, un hombre sacrificaría sin dudarlo el mundo entero. Esta cita encapsula la esencia del manipulador. Para él, el otro no es un fin en sí mismo, sino un obstáculo o una herramienta. La manipulación surge del sufrimiento. El deseo insatisfecho genera dolor. Para mitigar este dolor, el individuo busca afirmar su voluntad sobre el entorno. Si no puede obtener lo que quiere directamente, recurre al engaño, a la coacción sutil, a la distorsión de la realidad. La manipulación como dialéctica de la engañosa apariencia. Aquí es donde la obra de Schopenhauer sobre la dialéctica erística se vuelve crucial. Aunque la erística se centra en la disputa verbal, sus principios son la base de toda manipulación. El manipulador no busca la verdad, busca la victoria, la sumisión del otro a su voluntad. Las 38 estratagemas de la dialéctica erística son, en esencia, 38 métodos para manipular la razón y la percepción. Por ejemplo, 1. La ampliación, llevar la afirmación del oponente más allá de sus límites naturales, exagerarla para luego refutarla fácilmente. En la manipulación emocional, esto se traduce en exagerar una pequeña falta para generar culpa desproporcionada. 2. El cambio de tono. Desviar la discusión a un tema tangencial o cambiar el objeto de la disputa. En la política es el clásico cortina de humo para evitar responder a una acusación. 3. El argumento ad hominem. Atacar a la persona en lugar de a su argumento. Schopenhauer lo consideraba el último recurso, el más bajo, pero el más efectivo cuando se trata de anular la voluntad del otro.
Si desacreditas al mensajero, el mensaje se desvanece. Ejemplo práctico: la manipulación en la relación de pareja. Consideremos un ejemplo cotidiano: la manipulación en una relación de pareja. El manipulador, impulsado por su voluntad de control y seguridad, utiliza la estratagema de la confusión, el mecanismo schopenhaueriano. El manipulador ataca la representación del manipulado. Si logro que dudes de lo que viste o sentiste, destruyo tu base de conocimiento del mundo. Te conviertes en un ser dependiente de mi representación, de mi versión de la realidad. Tu voluntad queda paralizada porque no tiene una base firme en la cual apoyarse. El manipulador gana porque su voluntad se afirma sobre la tuya, creando una jerarquía de sufrimiento donde él es el verdugo y tú la víctima. La necesidad de profundizar, la voluntad como causa y cura. Para alcanzar la extensión requerida, debemos ir más allá de la mera descripción de las tácticas. Debemos explorar cómo la filosofía de Schopenhauer ofrece, paradójicamente, tanto la explicación de la manipulación como el camino para detectarla y neutralizarla. La detección de la manipulación comienza con la autoconciencia. Schopenhauer nos insta a mirar hacia adentro y reconocer la voluntad en nosotros mismos. Cuando sentimos una emoción intensa, es la voluntad actuando. El manipulador siempre apunta a estas cuerdas sensibles. El manipulador y el concepto de carácter inmutable. Schopenhauer creía en la inmutabilidad del carácter. El manipulador no es alguien que elige manipular ocasionalmente. Es alguien cuyo carácter, moldeado por la voluntad, se expresa consistentemente a través de la coacción y el engaño. Detectar la manipulación, por lo tanto, no es solo identificar una táctica, sino reconocer un patrón de carácter. La máscara de la compasión. El manipulador a menudo se disfraza de benefactor, de víctima o de ser moralmente superior. Schopenhauer diría que esta es la voluntad disfrazándose para lograr su objetivo. La verdadera compasión, según Schopenhauer, es la única acción moral genuina, pues implica el reconocimiento de que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento. El manipulador simula la compasión para explotar la compasión real del manipulado. La ética del pesimismo como escudo. El pesimismo schopenhaueriano, a menudo malentendido como mera misantropía, es en realidad un poderoso escudo contra la manipulación. Si partimos de la premisa de que la vida es sufrimiento, que el egoísmo es la regla y que la felicidad es una ilusión fugaz, las promesas y amenazas del manipulador pierden su poder. La promesa de felicidad. El manipulador promete alivio al sufrimiento a cambio de la sumisión. El discípulo de Schopenhauer sabe que tal felicidad es quimérica, la amenaza de dolor. El manipulador amenaza con infligir más sufrimiento. El sabio schopenhaueriano ya ha aceptado el sufrimiento como la condición sine qua non de la existencia. Al desvalorizar los premios y aceptar las penas que el manipulador ofrece o impone, se le quita el arma más potente. La detección se convierte en una forma de ascetismo intelectual, una negación de la ilusión que el manipulador intenta imponer. Profundizando en la detección, los síntomas de la voluntad ajena. Para el observador agudo, los métodos de manipulación se revelan como síntomas de una voluntad ajena que intenta imponerse. Schopenhauer, al analizar la naturaleza humana, nos proporciona las herramientas para identificar estos síntomas. 1. La distorsión de la realidad. El manipulador opera creando una realidad alternativa. No miente sobre hechos triviales, sino que distorsiona el marco de referencia. Por ejemplo,
Un jefe manipulador no niega el trabajo extra, sino que lo redefine como una oportunidad única para demostrar lealtad o un sacrificio necesario para el bien común. Detección schopenhaueriana. La voluntad de vivir se manifiesta en el mundo como causalidad. Todo tiene una causa y un efecto. La manipulación intenta romper esta cadena causal lógica. Cuando una explicación o una demanda no se alinea con la lógica de causa y efecto, es una señal de que se está intentando imponer una voluntad irracional. El manipulado debe preguntarse, ¿cuál es la verdadera causa de esta demanda? ¿Qué efecto real busca el manipulador más allá de la representación que me ofrece? 2. La explotación de la necesidad. El manipulador identifica la manifestación de la voluntad más fuerte en el otro, el deseo de amor, de seguridad, de reconocimiento. Luego, utiliza esa necesidad como palanca. Ejemplo. Político. Un líder carismático promete seguridad y orden a cambio de la renuncia a la libertad de pensamiento. Schopenhauer nos recordaría que la voluntad es ciega. Busca la satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. El manipulador explota esta ceguera. Detección schopenhaueriana. La única forma de neutralizar esta palanca es a través del conocimiento desinteresado, la contemplación estética que nos permite elevarnos por encima de la voluntad. Al reconocer que el deseo es la fuente del sufrimiento, podemos desapegarnos de la necesidad que el manipulador intenta explotar. Si no necesito desesperadamente su aprobación, su amenaza de retirarla pierde su filo. 3. La inversión de la carga moral. Una táctica común es hacer que la víctima se sienta culpable por la manipulación. El manipulador se presenta como la víctima de las circunstancias o de la insensibilidad del otro. Ejemplo. Familiar. Un padre manipulador exige obediencia y, al ser cuestionado, responde, «Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿así me pagas?». La voluntad del padre se disfraza de deber moral. Detección schopenhaueriana. La moralidad, para Schopenhauer, se basa en la compasión. La manipulación, por definición, carece de compasión, ya que trata al otro como un medio. El manipulado debe examinar la acción a través del prisma de la compasión. ¿Mi acción causa sufrimiento innecesario al otro? Si la respuesta es no, la culpa es una imposición artificial. La manipulación siempre busca generar una deuda moral inexistente. La tragedia del manipulador. Un esclavo de su propia voluntad. Es crucial entender que el manipulador no es un genio maligno, sino una figura trágica. Es un ser que, al no poder negar su propia voluntad, se ve obligado a intentar dominar la voluntad de los demás. Su vida es una perpetua lucha, un ciclo de deseo, frustración y nueva afirmación. La insatisfacción crónica. Incluso cuando el manipulador logra su objetivo, la satisfacción es efímera. La voluntad, una vez satisfecha en un punto, se manifiesta inmediatamente en otro. El manipulador debe manipular de nuevo, y de nuevo. Esta es la condena de la voluntad. El manipulado, al detectar y resistir la manipulación, no solo se libera a sí mismo, sino que también confronta al manipulador con la futilidad de su propia existencia impulsada por la voluntad. Reflexiones adicionales. La manipulación en la era de la información. Schopenhauer no vivió para ver la era de la comunicación masiva, pero sus principios son más relevantes que nunca. La manipulación moderna opera a escala industrial, utilizando algoritmos y redes sociales para explotar la voluntad colectiva. La voluntad colectiva. La manipulación política y comercial se basa en la creación de una voluntad de rebaño. Al apelar a miedos y deseos comunes, el manipulador de masas logra que millones actúen como una sola entidad ciega.
La detección en el mundo digital. En el mundo digital, la manipulación se disfraza de personalización. El algoritmo no es más que un espejo que refleja y amplifica la voluntad del individuo. Al mostrarnos solo lo que queremos ver, nos aísla de la realidad objetiva y nos hace más susceptibles a la imposición de voluntades externas. La resistencia requiere un acto de negación de la voluntad en el consumo de información. Buscar activamente lo que nos contradice, lo que nos incomoda, lo que nos obliga a pensar más allá de nuestro deseo inmediato. El camino de la liberación, la negación de la voluntad. La detección de la manipulación es solo el primer paso. La verdadera liberación, el único antídoto duradero, es la negación de la voluntad. La vía estética, la contemplación del arte, la música, la belleza, nos permite un momento de tregua, un instante en el que el intelecto se libera de su servidumbre a la voluntad. En ese estado, la manipulación se revela como lo que es, un juego patético de sombras, la vía ética. Al reconocer la voluntad en el otro y compartir su sufrimiento, trascendemos el egoísmo. La compasión es la antítesis de la manipulación. Un manipulador no puede operar sobre alguien que actúa por compasión genuina, pues la compasión anula el cálculo egoísta. Conclusión. La vigilancia perpetua. La vida, según Schopenhauer, es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. La manipulación es una de las formas más agudas de dolor que un ser humano puede infligir. Detectarla es un acto de valentía intelectual, un rechazo a vivir bajo el velo de malla impuesto por la voluntad ajena. La tarea es perpetua, pues la voluntad nunca duerme. Pero armados con la lucidez pesimista de Schopenhauer, podemos al menos elegir ser los observadores conscientes de la tragedia en lugar de los actores ciegos. La expansión del concepto, manipulación y la filosofía de la historia. Para alcanzar la extensión requerida, debemos elevar la discusión de la esfera individual a la colectiva, examinando cómo la voluntad, a través de la manipulación, moldea la historia y la sociedad. Schopenhauer, aunque no desarrolló una filosofía de la historia sistemática como Hegel, ofreció observaciones cáusticas sobre la estupidez de las masas y la ceguera de los líderes, que son fundamentales para entender la manipulación a gran escala. El Estado y la ley. Un intento fallido de domesticar la voluntad. El Estado, con sus leyes y estructuras, es un intento de la razón humana de imponer un orden a la anarquía inherente de la voluntad. Sin embargo, la manipulación política demuestra que la voluntad siempre encuentra grietas para afirmarse. La manipulación legislativa. Las leyes, que deberían ser la manifestación de la justicia, a menudo son manipuladas para servir a los intereses de grupos particulares. Esto se logra mediante la estratagema de la autoridad. El manipulador político no argumenta la justicia de la ley, sino la autoridad de quien la propone o la tradición que la respalda. Detección schopenhaueriana. La ley justa, para Schopenhauer, es aquella que impide que un individuo invada la esfera de la voluntad de otro. La manipulación legislativa se detecta cuando la ley propuesta, bajo un disfraz de bien común, claramente favorece la voluntad de un grupo a expensas del sufrimiento de otro. El pensador debe despojar la ley de su retórica y examinar su efecto práctico sobre el sufrimiento. El papel de la opinión pública. La tiranía de la mediocridad. Schopenhauer despreciaba la opinión pública como el reino de la mediocridad y la estupidez. La manipulación se alimenta de esta mediocridad, pues es más fácil manipular a una masa que a un individuo pensante. La opinión es como un clavo. Cuanto más se golpea, más se hunde. La manipulación mediática.
Los medios de comunicación en la era moderna son los martillos que golpean el clavo de la opinión. La manipulación aquí se basa en la estratagema de la persistencia. Detección schopenhaueriana. La resistencia a esta manipulación requiere el aislamiento intelectual. El individuo debe cultivar su propio juicio, basándose en la experiencia directa y la reflexión filosófica, en lugar de someterse al coro de voces que la voluntad colectiva impone. La detección comienza con la sospecha radical de todo lo que es universalmente aceptado. La manipulación en la esfera económica, la voluntad de riqueza. La economía, para Schopenhauer, sería la manifestación más desenfrenada de la voluntad de vivir, centrada en la acumulación y el deseo insaciable. La manipulación financiera y comercial es la aplicación de la dialéctica erística al mercado. La manipulación publicitaria. La publicidad no vende productos. Vende la ilusión de la satisfacción de la voluntad. Utiliza la estratagema de la piedad o la estratagema de la envidia. Nos hace sentir incompletos para que compremos algo que promete completarnos. Detección schopenhaueriana. El consumidor debe aplicar el principio de la negación de la voluntad al deseo material. Al reconocer que la riqueza y las posesiones son solo objetos de la representación y que su adquisición no mitiga el sufrimiento fundamental de la voluntad, la publicidad pierde su poder. La detección es un acto de sobriedad metafísica. El manipulador y el concepto de la inteligencia Schopenhauer distinguió entre la inteligencia y el genio. El manipulador es un ejemplo de inteligencia al servicio de la voluntad egoísta. Inteligencia manipuladora. Es astuta, rápida para encontrar fallas en el argumento del otro y experta en las 38 estratagemas. Su objetivo es práctico, la victoria. Genio. Su objetivo es la contemplación desinteresada de la verdad. El genio, al estar menos atado a su propia voluntad, es menos propenso a manipular y más capaz de ver la manipulación ajena. La detección de la manipulación es, por lo tanto, un ejercicio de elevación intelectual. Al pasar de la inteligencia práctica a la contemplación, el individuo se vuelve inmune a las tácticas basadas en el egoísmo. La ampliación de las estratagemas de manipulación. Para enriquecer el análisis, podemos expandir las estratagemas de Schopenhauer a la luz de la psicología moderna, manteniendo el marco filosófico. Estratagema schopenhaueriana, manifestación moderna de manipulación, detección, argumentum ad hominem, desacreditación de la fuente, trolling digital. Separar el mensaje del mensajero, enfocarse en la validez lógica del argumento, no en la persona. Mutatio controversiae, desvío de atención, whataboutism político. Mantener el foco en la tesis original. Preguntar. ¿Cómo se relaciona esto con el punto inicial? Argumentum ad verecundiam, apelación a la autoridad no relevante. Cuestionar la autoridad. Preguntar. ¿La autoridad es experta en este tema específico? Argumentum ad misericordiam, chantaje emocional, victimización. Reconocer la emoción, pero separarla de la decisión racional. La compasión no debe ser una herramienta de coacción. Estratagema de la confusión gaslighting, negación de hechos pasados. Documentar la realidad, confiar en la propia percepción y memoria, y buscar validación externa si es necesario. La manipulación como negación de la compasión. En última instancia, la manipulación es la negación práctica de la única acción moral que Schopenhauer reconoció: la compasión. El manipulador, al usar al otro como medio, niega la identidad metafísica de la voluntad que late en ambos. El antídoto final, la detección de la manipulación, debe llevar a un acto de juicio moral. No un juicio de condena, sino un reconocimiento de la falta de compasión.
Al ver la manipulación como un síntoma del sufrimiento ciego del manipulador, el manipulado puede elegir no participar en el juego. Esta elección es un acto de liberación, un pequeño triunfo de la razón sobre la voluntad, la defensa final, la negación de la voluntad y el estado de quietud. Hemos establecido que la manipulación es la manifestación del egoísmo desenfrenado de la voluntad de vivir. Por lo tanto, la defensa más profunda y duradera contra ella no puede ser una táctica, sino una transformación metafísica, la negación de la voluntad. Schopenhauer nos presenta 3 caminos principales para esta negación, y cada uno de ellos actúa como un escudo impenetrable contra las artimañas del manipulador. 1. El refugio estético, la contemplación desinteresada. El arte, para Schopenhauer, es un oasis en el desierto de la voluntad. Cuando contemplamos una obra de arte, nuestro intelecto se libera momentáneamente de su servidumbre a los deseos y necesidades. Dejamos de ver las cosas como medios para nuestra voluntad y las vemos como ideas platónicas, como objetos de pura contemplación. ¿Cómo neutraliza la manipulación? La manipulación siempre apela a nuestro interés personal, a nuestro miedo, a nuestra codicia, a nuestra voluntad. En el estado estético, el yo egoísta se disuelve. Si el manipulador intenta seducirnos con promesas de riqueza o poder, el intelecto, en su estado de quietud, reconoce la futilidad de esos objetos. Si intenta coaccionarnos con amenazas, el intelecto, liberado del miedo a la pérdida, se mantiene impasible. La detección se convierte en un acto de distanciamiento estético de la situación. Nos convertimos en espectadores de la manipulación, no en participantes. Ejemplo práctico: el manipulador y el crítico de arte. Imaginemos un manipulador que intenta convencer a un crítico de arte de escribir una reseña favorable a una obra mediocre, ofreciéndole un soborno. El creacional, el crítico impulsado por la voluntad, cede. El schopenhaueriano, el crítico, que ha cultivado la contemplación estética, ve la obra como una manifestación fallida de la idea. El soborno es un objeto de la voluntad. Al negar su voluntad, el soborno pierde su poder. Su juicio estético, libre de la voluntad, es inmune a la manipulación. Su respuesta es un simple y firme no, basado en la verdad de la idea, no en el cálculo egoísta. 2. La vía ética. La compasión como identificación metafísica. La compasión es el segundo camino, y el más directamente opuesto al egoísmo del manipulador. Schopenhauer argumenta que la compasión surge del reconocimiento intuitivo de que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento. Esto se debe a que todos somos manifestaciones de la misma voluntad única. ¿Cómo neutraliza la manipulación? La manipulación se basa en la objetivación del otro, en verlo como un no yo, un medio. La compasión, por el contrario, es la identificación con el otro. Un manipulador no puede manipular a alguien que lo ve como un ser sufriente, impulsado por la misma voluntad ciega. El manipulado, al sentir compasión por el manipulador, desarma la intención. No se trata de perdonar la acción, sino de comprender la causa metafísica. Esta comprensión elimina la ira y el resentimiento, que son emociones que el manipulador puede explotar. Ejemplo práctico: el manipulador emocional y la compasión. Un manipulador emocional utiliza la culpa para controlar a su pareja. El reacción común: la pareja siente culpa y se somete para aliviar el dolor. El schopenhaueriano: la pareja reconoce que la culpa es una herramienta de la voluntad del manipulador. En lugar de reaccionar con miedo o sumisión, ve el acto de manipulación como un grito de dolor, como la manifestación de la voluntad insatisfecha del manipulador.
Al ver la tragedia del otro, la compasión anula la culpa. La respuesta no es de confrontación, sino de distanciamiento sereno, que es la negación de la participación en el juego de la voluntad. 3. El ascetismo, la negación radical de la voluntad. El camino más radical es el ascetismo, la negación activa de los deseos y placeres de la voluntad. Esto incluye la castidad, la pobreza voluntaria y la renuncia a la autoafirmación. ¿Cómo neutraliza la manipulación? El asceta es, por definición, inmune a la manipulación, ya que ha renunciado a todo lo que el manipulador puede ofrecer o quitar. Si no deseas nada, no puedes ser comprado. Si no temes la pérdida, no puedes ser amenazado. El ascetismo es la muerte en vida de la voluntad. La quietud como estado de detección. La quietud y la claridad. La manipulación prospera en la confusión, en la urgencia, en la reacción emocional. La quietud permite al intelecto operar con claridad prístina. El manipulado en quietud puede analizar fríamente la táctica, identificar la estratagema y ver la voluntad egoísta detrás de la máscara. La detección no es un esfuerzo, sino una simple visión. El peligro de la contramanipulación. Un error común es intentar combatir la manipulación con la contramanipulación, usando las mismas estratagemas de la dialéctica erística. Schopenhauer advertiría que esto es simplemente afirmar la propia voluntad egoísta contra la del otro. Es cambiar de amo, no liberarse. La ética de la resistencia. La resistencia schopenhaueriana a la manipulación no es la lucha, sino la retirada moral. Es negarse a participar en el juego de la voluntad. Es la afirmación de la libertad del intelecto sobre la tiranía del deseo. El desafío de la persistencia. La voluntad es persistente. El manipulador no se rinde fácilmente. La defensa debe ser una práctica constante. La vida es una constante oscilación, y la voluntad siempre intentará reafirmarse. La detección de la manipulación es, por lo tanto, una vigilancia filosófica perpetua, un ejercicio diario de desapego y autoconciencia, la manipulación en la interacción social cotidiana, microagresiones de la voluntad. La manipulación no se limita a los grandes escenarios políticos o a las relaciones tóxicas. Se infiltra en la interacción social más mundana, en las microagresiones de la voluntad que Schopenhauer, con su agudo sentido de la observación social, habría identificado. 1. La manipulación del lenguaje. La tiranía de la eufemización. El lenguaje, que debería ser el vehículo de la representación, es constantemente manipulado para servir a la voluntad. Esto se logra a través de la eufemización, la sustitución de términos duros por otros más suaves para disfrazar la realidad. Ejemplo, llamar reestructuración de personal a un despido masivo. El manipulador utiliza el lenguaje para suavizar el impacto de la voluntad sobre el sufrimiento del individuo. Detección schopenhaueriana. El pensador debe practicar la desnudez lingüística. Debe despojar las palabras de su vestimenta social y confrontar la realidad brutal que esconden. La detección es un acto de honestidad intelectual radical. Cuando escuchamos un eufemismo, debemos preguntarnos, ¿qué realidad dolorosa está intentando ocultar la voluntad? 2. La manipulación del tiempo. La urgencia como herramienta de coacción. El manipulador a menudo crea una sensación artificial de urgencia para forzar una decisión antes de que el intelecto pueda deliberar. Esto es una táctica para evitar la quietud. Ejemplo, esta oferta es solo por hoy. Necesito tu respuesta ahora mismo. La urgencia es una manifestación de la voluntad que no puede esperar. Detección schopenhaueriana. La voluntad es impaciente, la razón es paciente. La resistencia a la urgencia es un acto de afirmación de la razón sobre la voluntad.
El individuo debe imponer su propio ritmo de deliberación. La respuesta debe ser: la verdad no tiene fecha de caducidad. Volveré a este tema cuando mi intelecto haya tenido tiempo de examinarlo sin la coacción de la voluntad. 3. La manipulación de la identidad. La etiqueta como prisión. El manipulador intenta encasillar al otro en una etiqueta para predecir y controlar su comportamiento. La etiqueta se convierte en una profecía autocumplida. Detección schopenhaueriana. La identidad, para Schopenhauer, es la manifestación del carácter inmutable, pero la etiqueta es una simplificación burda de esa manifestación. La resistencia es un acto de autodefinición. El individuo debe rechazar la etiqueta impuesta y afirmar la complejidad de su propia voluntad y representación. La manipulación intenta reducir la persona a un objeto. La resistencia afirma la persona como sujeto. La manipulación y el concepto de la memoria. La manipulación a menudo opera distorsionando la memoria, tanto individual como colectiva. Si el manipulador puede controlar el pasado, controla el presente y el futuro. El olvido selectivo. El manipulador olvida sus promesas o sus acciones pasadas. Esto es un intento de reescribir la representación para servir a la voluntad actual. Detección schopenhaueriana. La memoria es la base de la representación individual. La resistencia es la preservación activa de la memoria. Documentar, registrar y confrontar la representación distorsionada con el hecho recordado. La verdad, aunque dolorosa, es el único baluarte contra la mentira manipuladora, el último recurso del manipulador. La violencia abierta. Cuando todas las estratagemas sutiles fallan, la voluntad del manipulador recurre a su forma más cruda, la violencia física o verbal. Esto es el reconocimiento de la derrota de la inteligencia al servicio de la voluntad. Detección schopenhaueriana. La violencia es la prueba final de que el manipulador no pudo imponer su representación y tuvo que recurrir a la fuerza bruta. En este punto, la detección se convierte en una cuestión de supervivencia práctica, no solo filosófica. El pensador debe reconocer que ha llegado al límite donde la razón ya no puede operar y debe tomar medidas para proteger su existencia física. La soledad del pensador como defensa Schopenhauer, un defensor de la soledad, vería en ella una defensa natural contra la manipulación. La soledad es el destino de todos los espíritus eminentes, la soledad y la inmunidad. En la soledad, el individuo se enfrenta a su propia voluntad sin la distracción de las voluntades ajenas. Esto permite la autocorrección de la representación y el fortalecimiento de la quietud. El manipulador necesita una audiencia, un medio social para operar. El pensador solitario es un blanco difícil, el llamado a la vigilancia filosófica. La vida es una batalla constante contra la voluntad, tanto la propia como la ajena. La manipulación es la estrategia de la voluntad ajena para esclavizar la nuestra. La detección es el primer acto de rebelión. La liberación es la negación de la voluntad. El camino es difícil, pues requiere una vigilancia perpetua y una honestidad brutal con uno mismo. Pero solo a través de esta lucidez pesimista, de esta aceptación del sufrimiento como la esencia de la existencia, podemos esperar vivir una vida menos manipulada, una vida más cercana a la verdad de la representación, libre de las cadenas de la voluntad ciega, la manipulación y el fenómeno de la moda, la voluntad de pertenecer para Schopenhauer. La moda sería un ejemplo paradigmático de la manipulación social a gran escala, impulsada por la voluntad de pertenecer, que es una manifestación de la voluntad de vivir.
La moda no es una necesidad estética o práctica, sino una coacción social que obliga al individuo a someter su representación a la voluntad colectiva. El mecanismo de la moda. La moda opera mediante la estratagema de la novedad y la estratagema de la exclusión. El manipulador crea un deseo artificial de lo nuevo y al mismo tiempo amenaza con la exclusión social a quien no lo adopte. El individuo, temeroso de la soledad, se somete. Detección schopenhaueriana. La detección de esta manipulación requiere un acto de indiferencia estética. El pensador debe preguntarse, ¿este objeto es valioso en sí mismo, como idea, o solo como un medio para afirmar mi voluntad de pertenecer? La liberación viene con la comprensión de que la aprobación social es tan efímera como la satisfacción de cualquier otro deseo de la voluntad. La manipulación en la educación, la transmisión de la voluntad dominante, la educación, que debería ser el cultivo del intelecto para la representación, a menudo se convierte en un vehículo para la manipulación, transmitiendo la voluntad dominante de la sociedad. El currículo manipulador. Se enseña lo que sirve a la voluntad del Estado o de la clase dominante y se omite lo que podría despertar el intelecto crítico. Esto se logra mediante la estratagema de la supresión. Detección schopenhaueriana. El verdadero aprendizaje para Schopenhauer es autodidacta y se basa en la lectura de los clásicos, aquellos que han trascendido su propia voluntad para ofrecer una representación más pura del mundo. La resistencia a la manipulación educativa es la búsqueda activa del conocimiento prohibido o ignorado, la lectura de los libros que no se leen, para formar un intelecto libre de la coacción de la voluntad institucional. El concepto de la ironía como herramienta antimanipulación. Aunque Schopenhauer no la desarrolló extensamente, la ironía puede ser vista como una herramienta poderosa de detección y neutralización de la manipulación, alineada con su filosofía. La ironía como distanciamiento. La ironía es un acto de distanciamiento intelectual. Al usar la ironía, el individuo finge aceptar la representación del manipulador, pero lo hace de tal manera que revela su absurdo. Es una forma de negación estética de la voluntad ajena. Ejemplo, si un manipulador utiliza la estratagema de la piedad, la respuesta irónica podría ser: tu sufrimiento es tan profundo que me recuerda a la tragedia de la voluntad cósmica. ¿Cómo podría yo, un mero fenómeno, aliviar tal dolor metafísico? La ironía desarma al manipulador al elevar su táctica a un nivel de abstracción donde su egoísmo se vuelve ridículo. La manipulación y la música. El lenguaje directo de la voluntad. Schopenhauer consideraba la música como la manifestación más directa de la voluntad, sin pasar por la representación. Esto la convierte en un arma de doble filo en el contexto de la manipulación. Música manipuladora. La música se utiliza en la publicidad y la propaganda para evocar emociones sin el filtro de la razón. Una melodía puede crear un deseo o un miedo irracional. Detección schopenhaueriana. La música, en su forma más pura, puede ser un camino hacia la quietud, pero la música manipuladora debe ser analizada con el intelecto. El pensador debe separar la emoción de la información. La detección es un acto de escucha crítica, donde la melodía se disfruta estéticamente, pero el mensaje se somete a la razón. El legado de Schopenhauer, una filosofía para la vigilancia. En resumen, la filosofía de Schopenhauer no ofrece un manual de trucos para la detección de la manipulación, sino una metafísica de la vigilancia. 1. Reconocer la voluntad. La manipulación es la voluntad egoísta en acción. 2. Proteger la representación. La manipulación distorsiona la realidad. 3. Cultivar la quietud. La quietud es el estado de inmunidad.
La tarea de detectar la manipulación es la tarea de ser un filósofo práctico, un ser que se niega a ser un mero fenómeno en el teatro de sombras de la voluntad ajena. Es una vida de constante desilusión, pero una desilusión que es la única puerta a la verdadera libertad. La manipulación y la ilusión de la felicidad. El engaño de la voluntad. La manipulación más sutil y peligrosa es aquella que promete la felicidad. Schopenhauer, con su pesimismo radical, desmantela esta promesa, revelando que la felicidad es, en esencia, la cesación temporal del dolor, y no un estado positivo. El manipulador explota esta ilusión. El ciclo del deseo. La voluntad se manifiesta como deseo. El deseo insatisfecho es dolor. El deseo satisfecho es aburrimiento. El manipulador promete romper este ciclo, ofreciendo una satisfacción duradera que, según Schopenhauer, es metafísicamente imposible. Ejemplo de culto. Un líder de culto manipula a sus seguidores prometiendo la paz interior o la iluminación a cambio de la renuncia a sus bienes y su pensamiento crítico. La promesa es la negación de la voluntad, pero el método es la afirmación de la voluntad del líder. Detección schopenhaueriana. La detección comienza con la aceptación del sufrimiento. Si el individuo acepta que el dolor es inherente a la existencia, la promesa de felicidad eterna del manipulador pierde su atractivo. La resistencia es un acto de sobriedad existencial. La manipulación a través de la esperanza y el miedo. El manipulador opera en los extremos del péndulo de la existencia, la esperanza y el miedo. Manipulación por esperanza. Se basa en la estratagema de la promesa irrealizable. Se promete un futuro glorioso, un paraíso que nunca llega. La esperanza mantiene a la voluntad activa y al intelecto pasivo. Manipulación por miedo. Se basa en la estratagema de la amenaza velada. Se crea un enemigo externo o interno y se ofrece protección a cambio de obediencia. El miedo es la voluntad de conservación en pánico. Detección schopenhaueriana. El pensador debe aplicar el principio de razón suficiente a la esperanza y al miedo. Hay una causa real y suficiente para esta esperanza o este miedo. La mayoría de las veces, la causa es artificialmente inflada por el manipulador. La resistencia es un acto de cálculo frío de probabilidades. El concepto de la voluntad y la salud mental. La manipulación constante tiene un efecto corrosivo en la salud mental, ya que ataca la representación del individuo. El gaslighting, por ejemplo, es un intento de destruir la confianza en la propia percepción. La manipulación y la locura. Schopenhauer vio la locura como una ruptura en la memoria, una incapacidad para conectar el pasado con el presente. La manipulación intenta inducir una forma de locura funcional, haciendo que el individuo dude de su propia historia y por lo tanto de su identidad. Detección schopenhaueriana. La defensa es la integridad de la representación. Mantener un diario, buscar testigos y, sobre todo, confiar en la coherencia interna de la propia experiencia. La verdad es coherente. La manipulación es una serie de contradicciones forzadas. La manipulación y la filosofía oriental Schopenhauer encontró en el budismo y el hinduismo un eco de su propia filosofía, especialmente en la idea de la negación de la voluntad. El nirvana como inmunidad. El concepto de nirvana es la máxima inmunidad contra la manipulación. Si no hay deseo, no hay palanca. La detección como meditación. La práctica de la meditación, que busca la quietud de la mente, es un ejercicio práctico de detección. Al observar los pensamientos y deseos sin apego, el individuo puede ver cómo la voluntad intenta manipularlo desde dentro y cómo el manipulador externo intenta explotar esa voluntad interna. La responsabilidad del pensador.
La detección de la manipulación no es solo un acto de autodefensa, sino una responsabilidad ética. Al exponer la manipulación, el pensador contribuye a descorrer el velo de malla para otros, el deber de la lucidez. El pensador, al haber vislumbrado la verdad de la voluntad, tiene el deber de la lucidez. No puede participar en la mentira social. Su resistencia es un faro en la oscuridad de la ceguera colectiva. El epílogo. La tragedia y la serenidad. La vida es una tragedia, y la manipulación es uno de sus actos más dolorosos. Pero la filosofía de Schopenhauer nos ofrece una serenidad nacida de la comprensión. Al entender la voluntad, podemos dejar de ser sus esclavos y convertirnos en sus observadores. La detección de la manipulación es el primer paso hacia la libertad. Es un acto de coraje intelectual que nos permite vivir, no en la ilusión de la felicidad, sino en la dignidad de la verdad. La manipulación y la naturaleza del amor. El engaño biológico de la voluntad para Schopenhauer. El amor romántico es la manipulación biológica más poderosa de la voluntad de vivir. El individuo cree que está buscando su propia felicidad o la de su amado, pero en realidad está siendo manipulado por la voluntad de la especie para asegurar la procreación. El engaño del amor. El amor es una ilusión, un engaño de la naturaleza que desaparece tan pronto como se cumple su propósito. El manipulador, en este contexto, es la propia voluntad de la especie, que utiliza la pasión y la idealización para coaccionar al individuo a un acto que, para Schopenhauer, es fundamentalmente irracional. Detección schopenhaueriana. La detección comienza con la desidealización. El pensador debe ver al objeto de su amor no como una idea platónica, sino como un fenómeno, una manifestación de la voluntad con todos sus defectos. Al aplicar la razón al amor, se revela el mecanismo de manipulación biológica. La resistencia es la castidad voluntaria, o al menos la comprensión de que la unión es un acto de servicio a la especie, no al individuo, la manipulación a través de la vanidad, el deseo de ser visto. La vanidad es una de las palancas más fáciles de accionar por el manipulador. Es la voluntad de ser reconocido y admirado por los demás. La vanidad hace que el hombre desee ser admirado, no por lo que es, sino por lo que no es. La estratagema del elogio falso. El manipulador utiliza el elogio falso para inflar la vanidad del otro, haciéndolo vulnerable a la coacción. El individuo, seducido por la imagen que el manipulador le ofrece de sí mismo, se somete para mantener esa imagen. Detección schopenhaueriana. La defensa es la humildad intelectual. El pensador debe buscar el valor en sí mismo, en su carácter y en su representación del mundo, no en la opinión de los demás. La resistencia es un acto de autoevaluación honesta. Si el elogio es inmerecido, es una manipulación. Si es merecido, no se necesita la validación externa. La manipulación y el concepto de la risa. Schopenhauer definió la risa como la percepción repentina de la incongruencia entre un concepto y el objeto real que se supone que representa. La risa como arma. La risa puede ser un arma de manipulación, utilizada para ridiculizar y desacreditar al oponente. Al hacer que el argumento del otro parezca absurdo, el manipulador evita refutarlo lógicamente. La risa como detección. La risa genuina, sin embargo, puede ser un acto de detección. Cuando el manipulador se revela en su egoísmo y su intento de distorsionar la realidad, la risa que surge es la risa del intelecto que percibe la incongruencia entre la pretensión del manipulador y la realidad de la voluntad. Es una risa amarga, pero liberadora. El desafío de la vida práctica. La filosofía de Schopenhauer, aunque profunda, plantea un desafío para la vida práctica.
¿Cómo vivir en el mundo sin ser manipulado, pero sin caer en el ascetismo total? El equilibrio. La respuesta está en el equilibrio entre la afirmación de la voluntad y su negación. El pensador debe afirmar su voluntad lo suficiente para proteger su existencia, pero negarla en todo lo que es superfluo. La regla de oro, la única regla práctica, es la compasión. Actuar siempre de manera que se minimice el sufrimiento, tanto el propio como el ajeno. La manipulación, al aumentar el sufrimiento, es siempre una violación de esta regla. La conclusión final, el acto de despertar. La manipulación es el sueño de la voluntad. La detección es el acto de despertar. Es un despertar doloroso, pues revela la fealdad del mundo y la ceguera de la mayoría. Pero es el único camino hacia la dignidad. El manipulador es un esclavo de su propia voluntad. El pensador, al negar la voluntad, se convierte en el único ser verdaderamente libre. Esta libertad no es la libertad de hacer lo que se quiere, sino la libertad de no querer. Y en esa no voluntad reside la inmunidad final contra toda manipulación.